¿Qué fue lo mejor para usted? Según aquí la pregunta. Yo diría que lo mejor es que atrás de cada idea que se va discutiendo o aprendiendo, hay todo un mundo que se abre, ¿no? Esto es como toda una aventura. Como la aventura de leer también, y empezar a encontrar mundos a través de la lectura, de la narración de otro. En este caso es una narración de la naturaleza. La naturaleza se va manifestando de tal manera que cada aspecto que yo aprendí es un aspecto que mucho de eso casi raya en lo que yo llamo milagro, ¿no? Eso en el fondo es cómo entender aspectos que son tan lejanos a nosotros, que están allá en el comienzo del universo, y de objetos que definitivamente para nosotros sería imposible llegar, y cómo uno puede solamente a través de la luz o a través de partículas también se hace, pero a través de la luz sacar la conclusión de qué es lo que está ocurriendo con eso, qué proceso físico está ocurriendo, para que se manifieste tal como nosotros lo estamos viendo. Eso para mí es fascinante. En el fondo nosotros somos especialistas en luz, en astronomía, ¿no? Todos los astrónomos somos especialistas en luz. De hecho, yo tengo una pregunta respecto a eso, que en sí no vino de mí, sino como que estuve conversando con alguien y me hizo esta pregunta, y yo tengo aquí. Es algo así, por ejemplo, la galaxia en sí está llena de cuerpos brillantes, pero ¿por qué es oscura? ¿Por qué es de color negro? Eh, en el fondo, la galaxia hace como un gran sistema, ¿cierto? Contiene gas, contiene polvo, contiene objetos que se formaron a través de ese gas y ese polvo, que son las estrellas. Y en la formación de las estrellas se fueron formando también otros subproductos que son los planetas, los de concepto asteroides, cometas, etcétera. O sea, hay una gran cantidad de materia que no emite tanta luz como las estrellas mismas. Las estrellas son las fuentes de luz como más visibles, por decirlo así. Pero lo que vimos, por ejemplo, el otro día en la clase en primero A, y lo vimos hoy día también en el segundo B, que Segundo B. era eh, asteroides, o sea, meteoritos que son oscuros y que son muy difíciles de ver, eh, por lo mismo, porque son oscuros, entonces reflejan muy poca luz, y tampoco ellos emiten luz, ¿cierto? Excepto la radiación térmica, pero aparecen muy oscuros, y los que aparecen como más visibles son definitivamente aquellos lugares donde hay fusión nuclear, como el Sol. El Sol tiene fusión nuclear, y esa fusión nuclear permite que salga mucha luz y partículas, y que son mucho más visibles. Pero, por ejemplo, objetos como asteroides más chiquititos no son visibles porque se necesita tener telescopios muy grandes para poder captarlos, ¿de acuerdo? Pero eso no significa que no estén ahí, eh, pero sí son parte de la galaxia, y sí son parte de los sistemas, ¿cierto? Sistemas exoplanetarios también, y nuestro sistema, y también son parte del universo como un todo. O sea, el universo como un todo tiene una gran cantidad de material que no se manifiestan necesariamente con una gran cantidad de luz, y por lo mismo no son visibles para nuestros telescopios en la actualidad. Ya, ¿usted cree que el ser humano pueda llegar a habitar otros planetas, así como pasar de este planeta a habitar otro? Eh, si uno se pone en un digamos cierto, en un ámbito súper positivo, uno podría decir que sí. Además que la humanidad está obligada a hacerlo. Eh, Está obligada. ¿Y por qué está obligada? Porque el Sol tiene un tiempo de vida que ya nosotros conocemos, el tiempo que va a durar, más o menos. El Sol, en unos 5.000 millones de años más, el Sol ya no sería el Sol que estamos viendo nosotros ahora en la actualidad, ¿de acuerdo? Eh, eh, Porque evoluciona igual que todos los cuerpos que uno conoce, ¿no es cierto? Y el Sol se va a agrandar, se va a transformar en una gigante roja, Y y va... después va a colapsar y va a formar una enana blanca,
y el material se va a dispersar, por lo tanto la humanidad que nosotros conocemos en la actualidad está obligado a salir. Por lo tanto, en el sentido positivo, uno dice, estamos obligados y tenemos que encontrar algún método, procedimiento para poder salir de una manera segura, porque si nos quedamos acá, estamos limitados por ese evento que sería el fin del periodo regular de una estrella, ¿cierto? Ahora, desde el punto de vista de qué es lo que uno se encuentra afuera de la Tierra per se es un objeto que nos protege de una manera que no todos estamos conscientes 100% de eso. Por ejemplo, la Tierra, por el solo hecho de tener una atmósfera, mantener una atmósfera, nos protege de todos estos objetos, estos meteoritos y meteoroides que van entrando y caen después a la Tierra y ahí se llaman meteoritos. Nos protegen de eso, porque la mayoría de estos se consumen en la atmósfera y no todo llega a la Tierra. Si uno viviera en la Luna, ahí los objetos han llegado, ¿cierto? Y siguen llegando, pero al comienzo de la formación de la Luna cayó mucho objeto. Si nosotros hubiéramos estado ahí, habríamos definitivamente habríamos tenido problemas, digamos, ¿cierto? Yo creo. Así que la Tierra además tiene campo magnético y el campo magnético nos protege de todas las partículas que emite el Sol. Emite debido a la fusión nuclear, emite una gran cantidad de partículas y esas partículas, digamos, son muy energéticas y la Tierra con el campo magnético nos protege porque orienta esas partículas, las atrapa, forma verdaderas capas, las capas altas de la atmósfera y tira esas partículas, las tira a los polos y por eso cuando van llegando a los polos se empiezan a producir las llamadas auroras boreales o australes que son debido a ese campo magnético. Así que la Tierra nosotros nos protege con la atmósfera y la atmósfera nos protege que no nos enfriemos rápidamente. Por ejemplo, en la Luna, que no tiene una atmósfera, tiene algunos gases por ahí dando vuelta, pero no tiene una atmósfera. Una puesta de sol, uno llega a más de 100 grados y una salida de sol llega a más de 100 grados cuando está con el sol ahí, digamos, arriba. Y cuando se pone el sol, digamos, las temperaturas tranquilamente bajan de 150 a 200 grados bajo cero. Por lo tanto, no es nada trivial estar en una puesta de sol en la Luna. En la Tierra lo podemos ver, ir y disfrutar una puesta de sol o una salida de sol, porque la atmósfera regula y el agua también regula ese efecto. Porque si no estaríamos calcinados, ¿verdad? Estaríamos calcinados. O sea, esos cambios de temperatura nos matarían de una, ¿no? Así que, entonces uno empieza a buscar qué otro objeto del sistema tiene esas características, que nos dé una protección básica, ¿no? Y esa protección básica no se encuentra necesariamente en otro lugar. Hay, por ejemplo, los planetas más cercanos, que es Venus y Marte, tienen la atmósfera, tienen dióxido de carbono como máxima componente. Nosotros tenemos como máximo componente nitrógeno y oxígeno. Por lo tanto, Venus tiene mucho dióxido de carbono y Marte tiene mucho dióxido de carbono. Por lo tanto, si vamos a esas atmósferas son absolutamente contrarias a lo que uno podría esperar. Así que ya la atmósfera es distinta, la composición es completamente distinta. Y bueno, sería un problema, digamos, ¿cierto? Ir a esos lugares. Las presiones son distintas. Venus tiene presiones muy altas, o sea, si fuéramos a Venus nos aplastaríamos, no podríamos pararnos del suelo debido a la presión de esa atmósfera tan densa que tiene. Y en el caso de Marte tiene una densidad baja la atmósfera porque el planeta es más pequeño que la Tierra y eso hace, digamos, que nuestros músculos no están adaptados para eso, nuestros músculos están adaptados exactamente para las condiciones de la Tierra.